Ni hablar, este es el hombre del día. En noviembre de 2010, Wikileaks escogió 5 publicaciones internacionales con el propósito de entregar cables diplomáticos confidenciales. Los seleccionados fueron un británico, El Guardián, un francés, Le Monde, el estadounidense New York Times, el español El País y el alemán Der Spiegel. Son de veras. Bueno, es un comunicador, es un periodista, amplio conocedor de ese territorio. El 18 de enero de 2011, el fundador Julian Assange, hombre libre, se encontró con un integrante de la jornada en Londres, a quien le pasó también una memoria USB. Ahí venían las comunicaciones diplomáticas provenientes de la Secretaría de Estado estadounidense. Fue fundada Wikileaks en 2006 por Julián como una organización no gubernamental dedicada a difundir información confidencial generada y considerada clasificada por las autoridades, las estadounidenses, aquello que llaman ellos top secret. Las fuentes del portal recibían la garantía de anonimato. Era imposible por el escándalo que se desató, que precisamente causó revuelo en el mundo, como creo que nunca ha visto la actividad a que él se dedica. No hubo más que aquel caso de los hombres del presidente en Estados Unidos. Antes de eso, los papeles del Pentágono, que fue un número equivalente de acciones ilícitas de parte del gobierno de Estados Unidos, expresadas abiertamente por gente como Henry Kissinger en contra de países como Chile. Y eran memorándums, no había Wikipedia, entonces, no había Internet. En este caso son correos de Internet que se envían entre sí, el Departamento de Estado a las embajadas o a los agentes. No lacradas. Cualquiera puede, con cierta capacidad, puede tener acceso. Son correos electrónicos. Es que antes se usaba ese sistema, bueno, sí, pero ya no, por la comunicación moderna, no funciona. Y sobre todo en la época en que él trabajó, a finales de la década de los 2000, pues él fácilmente tenía acceso y venían instrucciones sobre cómo desestabilizar al gobierno de Libia, al gobierno de Túnez, al de Siria, quiénes eran las personas a las que debían atacarse. Y claro, la acusación se basa en que se desenmascara a los agentes del Departamento de Estado y de la CIA que estarían encargados de llevar a cabo estas acciones encubiertas en contra de gobiernos, amigos o enemigos. Con razón dice el presidente de Venezuela que si llega a Estados Unidos puede decretársele pena de muerte. Bueno, no al presidente de Venezuela, sino a Assange. Sí. No. Sí, a Assange, sí, que no lo dejen. Que lo extraditen. Sí, claro, pero creo que fue la condición con que Ecuador lo dejó salir. Sí, puso eso. Que no. Pero el delito, bueno, si se considera, es de Estado. Claro, traición, espionaje. Pues, hay muchos cargos que le pueden colgar. Si se pone en un medio semipúblico como es los correos electrónicos,
eso está abierto al escrutinio de cualquiera que tenga un ligero conocimiento de cómo tener acceso a las redes. Si fuera correo certificado, cerrado, valijas diplomáticas marcadas con el sello de secreto máximo, entonces sí. Pero aquí no. Cualquiera con un poquito de malicia podría interceptar los correos electrónicos del Departamento de Estado. Claro que tendría que tener el tiempo, la paciencia y la capacidad de análisis. Total, que estábamos hablando de que estas fuentes eran particulares, habían prometido confidencialidad, pero esta información secreta debía ser del conocimiento público, porque habían tenido las autoridades un comportamiento cuestionable que la gente debería conocer. La policía británica detuvo finalmente al australiano a raíz de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Washington quiere juzgar al fundador Julián, considerado como una amenaza para la seguridad nacional, por esa publicación de enorme cantidad de documentos comprometedores para los militares, los diplomáticos y los demócratas estadounidenses. Pero hay que actuar con cautela para evitar ser quienes no atiendan a la primera enmienda de la Constitución, libertad de prensa. Esa es la parte débil. El australiano de 47 años se había refugiado en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, 2 años después de que Wikileaks publicara 250,000 cables diplomáticos y 500,000 documentos de actividades del ejército en Irak y Afganistán. En las imágenes en las que se le ve, se nota envejecido con una larga barba blanca, se aprecia que decía cosas y hacía señalamientos mientras la policía lo llevaba a un vehículo para trasladarlo a la comisaría de Londres. Lo que se ha escudriñado a quienes le dieron asilo, Ecuador, ¿qué se estará haciendo con su gato? Era su mascota y se dedicaba a su cuidado, alimentación y limpieza. Acaba de publicar un mensaje Correa, el anterior presidente de Ecuador, llamando traidor a Lenín Moreno, como ahora la Iberoamérica nueva, esta de puro pro-yanqui, hace lo que quiere Estados Unidos. Se le dio en Ecuador las garantías de que el asilo era inviolable y allí estaba. Pero llega un adicto a Estados Unidos, como Bolsonaro acá en Brasil, y a estas alturas ya cayó Assange. Que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Pues ese gatito que acompañó por años al activista en la embajada fue puesto a salvo y retirado de la sede diplomática. Al menos 7 agentes sacaron de la embajada a Assange y un periodista y activista australiano naturalizado ecuatoriano recibe el retiro de este
estatus de ciudadanía por constatar irregularidades en el proceso de naturalización. Él está trabajando, él sigue activo y quizá tenga guardados algunos otros entre los miles de secretos que pueden dar a conocer si hay quien entre en contacto con él y lo apoye y le brinde algún tipo de protección. El sitio se define como un servicio público diseñado para proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuentan con información sensible que quieren comunicar al público. Existe ese recurso. El fundador de Wikileaks al principio señaló su disposición de viajar a Estados Unidos si se respetaran sus derechos. Pero Barack Obama incluso computó la pena a el exsoldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos. Julián es arrestado en Londres luego que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retiró la condición de asilo, luego de sus violaciones a convenciones internacionales. Pero el mandatario dijo que recibió una garantía del Reino Unido de no extraditar al australiano a un país donde podría enfrentar la pena de muerte. Están tratando de evitar eso, pero con tal de ya quitarle todo el apoyo, bueno, hay una lista de razones por las que supuestamente se le retira el apoyo. Una, la primera que mencionan es que de plano se estaba portando muy mal con la gente de la embajada, que era grosero, que hacía cosas que no. Por otro lado, y se recargan mucho en el tema de su salud, que no estaba muy bien, que lo veían decaído, que necesitaba atención mucho más profesional en cuanto a salud y que dentro de las instalaciones de la embajada no se le podía brindar ya esa atención. Y además hacen un recuento de todo el dinero que les costó tenerlo ahí todos estos años. Entonces, bueno, va para afuera y seguramente saldrá alguien más en su defensa. Seguro, Sí. seguro. El motivo principal de su dolencia se llama Lenín Moreno. Y detrás de él, Washington. Y esto tenía que resolverse así, no podía él quedar el resto de sus días ahí aislado. Creo que es el peor escenario. O sea, saliendo así es muy probable que muy pronto recupere la libertad. Y finalmente hay un antecedente muy célebre. No sé si recuerden el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Él era un político peruano que aspiraba siempre a la presidencia del Perú, pero empieza a ser perseguido por el dictador Odría y se refugia en la embajada de Chile y se pasa alrededor de 3 años allá de la Torre en la embajada de Chile. Finalmente le conceden el salvoconducto y puede refugiarse en Chile. Eso ocurrió en los años 50.